Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la última sesión del curso de Derechos Sociales del Observatorio IDESCA. Algunas de aquí sois alumnas, habéis estado durante todas las sesiones, otros no. La última sesión normalmente intentamos que sea como así como más mainstream, ¿no? Como más abierta, que la gente se pueda apuntar. Esa es la 15ª sesión, la 15ª edición del curso de Derechos Sociales. Este año hemos basado como la primera parte del curso en Derechos Ambientales y por eso nos ha gustado como invitar a este último ponente que tenemos, a Jorge Richman, para hacer la última sesión. No tenía que presentar yo esta sesión, entonces lo voy a hacer un poco más breve de lo habitual, porque ahora va a venir Marco Aparicio, que es el presidente del Observatorio IDESCA, a presentarlo y hacerlo como Dios manda. Pero bueno, vamos a empezar por ahora. Tenemos a gente online también. Esto está siendo como grabado, como estáis viendo aquí atrás. Así que si alguien tiene cualquier problema con la grabación, no quiere salir, no quiere que sus preguntas consten, digamos, en la grabación, pues os lo puedo decir también. Y cuando acabe vamos a acabar como la última parte del curso con las cosas como más técnicas, ¿no? Sobre si necesitáis algún tipo de papel del curso, lo que sea. Pero por ahora vamos a empezar con la charla para que todo el mundo, los que sois, los que no sois del curso, podamos aprovechar desde ya. Así que os presento a quien ya evidentemente ya conocéis, a Jorge Richman. Él es profesor en el Departamento de Filosofía de la Autónoma de Madrid y acaba de sacar un libro que se llama Bailar encadenados, ¿verdad? Este año, que más o menos también la charla va a tener que ver con este libro. Y bueno, es activista desde hace mucho tiempo, ahora en Ecologistas en Acción, y ha hablado muchísimo sobre la transición ecológica. Y bueno, es un gran placer que estés con nosotros. Vamos a hacer unos 40-45 minutos de charla, eso vamos a hacer un poco de debate, si es que hay debate o si tienes preguntas. Y yo creo que podemos empezar ya. Iván, ¿sí? Sí, pues muchas gracias y bienvenidas a esta última sesión, ¿no?, del 15º curso de Derechos Sociales, gracias al Observatorio IDESCA, ahora DESCA, ¿no? Por la invitación. Lo que voy a proponeros pues es una reflexión breve, ¿no?, en estos 3/4 de hora en torno a la cuestión de la libertad. No se nos escapa a nadie, seguro, que por un lado pues es una noción fundamental en nuestra vida política, en nuestra vida personal. Es un concepto que se extiende, ¿no?, desde una noción de libertad política para una comunidad bien ordenada hasta dimensiones existenciales que tiene también. Es un concepto irrenunciable, pero por otro lado se nos ha vuelto muy problemático en esta última fase de la historia del capitalismo, que llamamos así neoliberal para abreviar, pues la cuestión de la libertad reivindicada desde las derechas y las ultraderechas de una manera que en realidad, luego lo explicaré un poco, pues parece a veces que tiene como núcleo la libertad para hacer daño sin demasiadas consecuencias. Se nos ha vuelto algo complicado. Entonces vale la pena volver a intentar pensarlo, ¿no? Por un lado, seguimos, venimos de esa historia, pues de un par de siglos de sociedades modernas, ¿no?, digamos desde la Revolución Francesa hasta acá, también para simplificar, ¿no?, con ese espacio político pues estructurado, entre otras dimensiones, en izquierda y derecha. Tenemos la insistencia de las corrientes de pensamiento liberal en una noción de libertad, sobre todo esto que llamamos libertad negativa, o sea, una libertad como no interferencia, la máxima no interferencia, para que cada cual pueda ir desarrollando su vida y sus acciones. Eso sigue ahí. Desde la izquierda más bien hemos insistido también durante un largo periodo en que no se pueden separar libertad e igualdad, ¿no?, así como desde la derecha se tiende a presentarlas como si fuesen
dimensiones contrapuestas en las cuales lo que uno gana con una tiene que perderlo con la otra, ¿no? Si avanzamos en la libertad, entonces tenemos que perder en igualdad, y en cambio desde la izquierda pues más bien hemos tendido a subrayar que libertad e igualdad tienen que ir de la mano, y que ese sería también, yo creo, pues el valor básico para las izquierdas, ¿no? Y de hecho lo que hacemos también a veces, como han propuesto, pues, por ejemplo, Etienne Balibar, es fundir las dos nociones en un único concepto, y hablamos de igualibertad, ¿no? Ese podría ser el valor básico para las izquierdas. Lo que sucede es que a este planteamiento, que tiene ya pues eso, un par de siglos de recorrido, se nos ha complicado también en tiempos más recientes, porque con la crisis ecológico-social que está desplegándose desde hace varios decenios, se dan a menudo situaciones en las cuales acciones que, por ejemplo, podían parecer ética y políticamente neutras, no significativas hace un tiempo, comer carne, cómo nos desplazamos, de qué manera ocupamos el territorio, la caza, o sea, hay un montón de acciones que parecía que no planteaban demasiados problemas en relación con la libertad y la igualdad hace un tiempo, y sin embargo ahora sí que lo hacen, ¿no? Y la razón de que eso sea así es que, por decirlo también en dos palabras, lo decimos a veces así, hemos llenado el mundo, ¿no? Donde estábamos antes, en un mundo ecológica, ambientalmente no saturado, vacío, podríamos decir en términos metafóricos, siempre ha estado muy lleno de vida y muy lleno de gente, pero digamos había, también simplificando mucho las cosas, pues poca gente y mucha naturaleza, y en cambio ahora estamos en una situación en la cual hay mucha gente y poca naturaleza, ¿no? Eso a veces lo expresamos diciendo hemos llenado el mundo, lo hemos saturado ecológicamente, otras veces lo expresamos pues en términos de límites biofísicos, ¿no? Las sociedades industriales están chocando con fuerza contra los límites biofísicos de la Tierra, y eso se manifiesta de muchas maneras, algunas las tenemos un poco más presentes, ¿no? El calentamiento global, por ejemplo, pues es una manifestación de ese choque contra los límites. A veces tendemos reduciéndolo todo mucho a pensar que ese es el problema solucionado el cual pues estaríamos más o menos a salvo, y para nada es así, siendo todo lo que es, teniendo las dimensiones enormes, trágicas que tiene. El calentamiento global es solo uno de los aspectos en los cuales vemos, ¿no? ese choque contra los límites, ¿no? Igual os suena, puede haber aparecido a lo largo del curso, a lo mejor pues este marco de los 9 límites con los que trabaja el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, ¿no? Y ya habéis visto pues cómo en poco tiempo pues hemos ido saturando esos espacios, llegando hasta sobrepasar esos límites, ¿no? Ese es quizá el cambio fundamental. O sea, hay debates, ¿no? En relación con la libertad que podemos seguir planteando como lo hacíamos hace medio siglo, hace un siglo, pero en cambio esta última parte pues es nueva, porque nos encontramos en una situación históricamente nueva también. Si pusiéramos fecha a ese chocar contra los límites, pues una manera de hacerlo sería empleando la herramienta de la huella ecológica, ¿no? Los cálculos de huella ecológica que traducen impactos socioecológicos a términos territoriales, ¿no? Con una metodología que se desarrolló desde los años 90 en adelante, pues echando cuentas para esa huella ecológica conjunta de la humanidad. Lo que nos sale es que hacia 1980, ¿no? hace ya pues, cuatro decenios, esa huella ecológica conjunta de la humanidad igualó la biocapacidad del planeta y luego ha seguido aumentando. De manera que ahora estamos en más del 170% de esa biocapacidad, y todavía aumentando, ¿no?
Es una de las formas de verlo. Bien, entonces ese es en lo que quisiera insistir, es que sin poder dar por cerrados en absoluto los debates sobre libertad e igualdad pues que se van desplegando a lo largo de esos 2 siglos y que siguen siendo importantes, ahora nos toca también atender a esta otra dimensión, ¿no?, de esos debates. Podríamos hablar de la cuestión de la libertad en un mundo en extralimitación, ¿no?, extralimitación ecológica. A veces es así como hay que emplear el término translimitación, pero bueno, yo creo que es más correcto en castellano extralimitación, que traduciría una palabra importante en inglés que es overshoot, ¿no?, cuando es el término que aparece una y otra vez en estos debates, ¿no? Bien. Y por otro lado tenemos coyunturalmente también, pues en estos años últimos, el ascenso de las ultraderechas, las repercusiones de la pandemia y el encierro en 2020, ¿no?, todo este asunto casi de caricatura de la libertad para ir de cañas, pues todo eso ha puesto también sobre la mesa la cuestión para mucha gente, ¿no?, que a lo mejor no le había concedido tanta importancia en momentos anteriores y en cambio pues ahora parece que deberíamos tomárnoslo en serio, ¿no?, reflexionar sobre lo que llamamos libertad. ¿Qué quiere decir libertad en un mundo que es de múltiples determinaciones y donde los agentes morales y políticos que somos los seres humanos pues estamos sujetos a muchas responsabilidades? Necesitamos desarrollar un concepto de libertad política que sea adecuado para esta época histórica absolutamente excepcional que estamos viviendo, ¿no?, determinada por estos fenómenos de extralimitación ecológica, tragedia climática, crisis energética, sexta gran extinción e incluso pues, sigue ahí también desde hace varios decenios la amenaza de guerras con armas de destrucción masiva. Fijaos que si nos centramos o si tomamos como punto de partida este asunto de la extralimitación ecológica, tenemos primero pues una parte del recorrido, de la reflexión, lo hacemos en ese mundo del ser, ¿no?, de los hechos, ¿no?, de la ontología, si queremos. No estamos de momento con eso en el mundo del deber ser o de las normas y los valores que pongamos en conexión con la libertad. Esto es importante subrayarlo porque podemos discrepar a veces mucho más, no tanto en cuanto a las cuestiones de normativas en relación con la libertad. A lo mejor nos resulta no tan difícil ponernos de acuerdo sobre eso y en cambio si no tenemos un acuerdo mínimo sobre el dónde estamos en los hechos, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Por eso la cuestión de los negacionismos, la posverdad y demás, pues tiene también su importancia en este contexto, ¿no? Bueno, como os decía antes, en este mundo lleno o saturado ecológicamente, decisiones que hasta ayer podían parecer éticamente indiferentes cobran un sentido nuevo, ¿no? Traer una nueva vida humana al mundo, por ejemplo, pues no significa lo mismo si pensamos que hay sobrepoblación que si no pensamos eso, ¿no? O cazar o comer carne, pues no significan lo mismo cuando éramos menos de 1 millón de cazadores-recolectores, ¿no?, en todo el planeta Tierra, o ahora que somos más de 8.000 millones de seres humanos, ¿no? Una manera relativamente sencilla de visualizar pues esta situación nueva, ¿no? Hace unos años, igual alguien lo vio en la prensa o en la televisión y todavía se acuerda, estábamos en una situación, hace no mucho, en la cual, bueno, eso sigue siendo así, como hemos esquilmado en buena medida los caladeros de pesca en nuestras aguas territoriales y por otro lado somos un país que consume grandes cantidades de pescado y marisco, estamos en los primeros puestos del ranking mundial, ¿no? Me parece que va Japón y luego ya pues enseguida en segundo lugar o en tercero estamos nosotros, ¿no? Y tenemos una flota pesquera considerable que no está actuando como no lo están haciendo en general en alta mar, pues con criterios de sustentabilidad. Vamos hasta mares cada vez más lejanos y hace unos años se daba la situación en la cual
una parte de esta flota pesquera estaba en Somalia, en las aguas del Índico, faenando por allá, y tuvieron que incorporar guardas armados y armamento pesado, ¿no? Los barcos pesqueros iban con fusiles de asalto y ametralladoras Browning de calibre 12-70 para proteger nuestra extracción de alimento frente a los llamados piratas somalíes, ¿no? Que podían asaltar aquellos barcos, ¿no? Y al mismo tiempo, en esos días, se hicieron públicos estudios del Instituto Español de Oceanografía, que habían estado ocultos durante bastantes años, que revelaban niveles de toxicidad en el pescado muy superior a la permitida, ¿no? Más del 60% de las muestras de marrajos se superaba el nivel máximo permitido de mercurio, en más de la mitad de las muestras de pez espada lo mismo, en el 80% de las muestras de pez espada se superaba el límite de cadmio, ¿no? Esos peces extraídos con ese nivel de violencia, ¿no? de mares lejanos, al mismo tiempo en realidad eran, si nos pusiéramos serios, pues no eran aptos para el consumo, porque estaban demasiado contaminados con metales pesados, ¿no? Tenemos entonces pues como armas pesadas para apoyar ese deseo de consumir productos de mares sobreexplotados, ¿no? armas pesadas y al mismo tiempo metales pesados que resultan de nuestra forma de producir y consumir, ¿no? Movilizando pues, casi todos los elementos de la tabla periódica y llevando algunos de estos elementos de la tabla periódica a lugares donde no deberían estar, ¿no? Ahí tenemos pues como una muestra así, muy gráfica, ¿no? de ese chocar contra los límites que antes estaba evocando, ¿no? Claro, a veces seguimos planteando como si estuviéramos todavía en el mundo de ayer, se siguen planteando estas cuestiones como si fueran un asunto de elegir entre estilos de vida, y ahí pues la posición liberal viene a ser, bueno, nadie puede imponer a los demás un estilo de vida, ¿no? Cada cual tiene que ser libre para poder elegir el estilo de vida que prefiera, ¿no? En el mundo de ayer, pues eso tenía su sentido, dentro de ciertos límites, lo sigue teniendo hoy, pero esos límites se nos han estrechado, y en realidad lo que está en juego ahora en muchas ocasiones es pues un principio clásico también en filosofía política, también para los liberales, que es el principio del daño, ¿no? El principio del daño que liberales como John Stuart Mill pues también tienen en un nivel muy elevado de importancia, ¿no? En efecto, pues es un principio elemental que la libertad individual encuentra sus límites en las libertades de los otros, pero también en la posibilidad de dañar a terceros. No es admisible, ¿no? Piensan también los liberales, pues un ejercicio de la libertad que nos lleve a dañar a terceras partes, ¿no? Claro, la novedad es que ahora tenemos a menudo un tipo de acción humana que está mediada por un poder tecnocientífico enorme en comparación con lo que había también en el mundo de ayer, y por tanto a menudo los efectos de esas acciones se proyectan muy lejos en el tiempo y en el espacio, y además los daños a terceros tienden a generalizarse en un sistema socioeconómico en el cual eso que llaman los economistas convencionales externalidades, ¿no? O costes externos, son omnipresentes, ¿no? O sea, algo que está muy en la base y relativamente oculto, ¿no? de la situación social que vivimos, es la magnitud de esas externalidades o costes externos, ¿no? De hecho, simplemente por ahí analizar eso un poco y echar cuentas también un poco en ese plano, pues ya nos bastaría para dejar fuera de juego casi toda la
el enfoque económico convencional, ¿no? El del marginalismo neoclásico. ¿Por qué desde esos presupuestos, para que tenga sentido intentar hacer funcionar mercados fijadores de precios y eso, tienen que poder internalizarse las externalidades, ¿no? Si yo tengo externalidades de una cuantía, de un tamaño y de una presencia en todas partes, que es imposible que las interioricemos dentro del sistema económico, pues todo ese discurso se viene abajo. Y esa es, de hecho, nuestra situación real, ¿no? En cuanto uno se pone a echar cuentas con un poquito de detalle en un campo concreto, empieza a ver que esos costes externos sociales y ecológicos son enormes, ¿no? De hecho, se llevarían simplemente el pagar una parte de esas facturas, en casi todos los sectores se llevaría por delante los beneficios privados, los beneficios económicos de esas acciones, ¿no? Tenemos entonces que los daños a terceros tienden a generalizarse bajo este sistema de producción y consumo. Y por otro lado, vemos también que esos terceros a los que habría que tomar en consideración dentro de este principio del daño, daños a terceros, pues también los terceros ya no son como en el mundo de ayer, personas cercanas, fácilmente identificables, ¿no? Porque el tipo de acción humana que tenía entonces lugar, pues no llegaba muy lejos. En cambio ahora esos terceros, en términos solo humanos, pues son a veces muchas generaciones venideras, ¿no? Hay algunos de los procesos que ponemos en marcha van a afectar a los demás seres humanos que sigan, ¿no? Si sigue habiendo seres humanos dentro de un par de siglos, pues durante muchos siglos van a verse afectados por las circunstancias que nosotros hemos puesto en marcha, ¿no? Basta con pensar en residuos nucleares o en calentamiento global para ver eso, ¿no? Ponemos en marcha procesos que van a afectar durante muchas generaciones a los seres humanos que vendrán. Y por otra parte, pues a lo mejor también entre esos terceros no podemos limitarnos a los seres humanos, sino que a lo mejor tenemos que incluir también en nuestras consideraciones, pues tenemos que incluir también a lo mejor a vidas no humanas, quizá ecosistemas enteros, ¿no? Ya sabéis, pues todo el debate en el que andamos ahora también sobre protección jurídica de ecosistemas. Tenemos al Mar Menor ya como un sujeto de derecho desde hace un poquito de tiempo. Hay ríos o montañas en otros lugares que también han sido incluidos, ¿no? dentro de los sistemas jurídicos como sujetos de derecho. Por tanto, también ahí tenemos esos elementos de novedad, ¿no? Bueno, lo que estoy diciendo de varias formas es que incluso desde supuestos de filosofía política liberal convencional hay que reconocer que en el mundo en el que nos encontramos ahora, a diferencia de donde estábamos hace algunos decenios, pues tenemos esas conductas, ¿no? el usar o no aire acondicionado, en qué circunstancias, el tener o no automóvil privado, ¿para qué?, el decidir las dietas, todo esto que antes pues parecía que no tenía significado político y moral, en cambio ahora es evidente, debería ser evidente que lo tiene, y por eso tendría que ser objeto de una deliberación democrática y en algunos casos también de regulación normativa, ¿no? Y que no es, lo que está ahí en juego, pues no es tanto esa neutralidad valorativa con respecto a los estilos de vida y las elecciones de cada cual, sino en muchos casos ese daño, esas fuentes de daño para terceros, ¿no? Yo diría, por ejemplo, aunque argumentar eso con cierto detalle pues nos llevaría un tiempo, pero una sociedad decente no puede permitir, estando donde estamos ahora, en 2023, una sociedad decente pues no puede permitir un modelo de movilidad basado en el automóvil privado, tanto si es con motor de combustión como si es con motor eléctrico, ¿no? Si eso se puede argumentar, yo creo que sí, pues entonces poderes públicos democráticos deberían intervenir limitando la libertad de poseer automóviles, porque los daños a terceros son demasiado grandes, ¿no?
En definitiva, una autorregulación colectiva de los consumos, sobre todo en los países sobredesarrollados, pues parece que va siendo un deber moral, ¿no?, en la era del mundo lleno, y que tendría que hallar también una traducción política. Por aquí nos encontraríamos con toda esa corriente de reflexión también ético-política que tiene muchos siglos en nuestra propia cultura, que enfatiza la importancia, pues, de virtudes de frugalidad, ¿no? Ahí podríamos echar mano, yo lo he hecho en alguna ocasión, escribí hace años un texto, un capítulo de un libro que abogaba por un ecologismo epicúreo, ¿no? Podríamos echar mano de esa tradición epicúrea, ¿no?, y recordar cómo toda esa reflexión sobre autolimitación que viene de ahí, ¿no? Uno de los fragmentos que conservamos de Epicuro, por ejemplo, nos dice: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco, ¿no? Las virtudes de la suficiencia, recordadas, ¿no?, desde aquella Grecia antigua, pero en esto insisten también ecomarxistas contemporáneos, ¿no?, las corrientes de ecosocialismo actuales, ¿no?, con John Bellamy Foster o Levy o Manuel Sacristán en Barcelona, ¿no? Estaremos dentro de poco celebrando el centenario de Manuel Sacristán, 1925-2025, pues también estas corrientes ecosocialistas, ecomarxistas, también muestran cómo un sistema socioeconómico global que está organizado sobre la base de ese lo suficiente es poco, está destinado a destruir todo lo que le rodea y también a destruirse a sí mismo, ¿no? Lo cual, pues, aunque el capitalismo sea autodestructivo, no es una gran fuente de consuelo, porque todo indica que en ese proceso de autodestrucción antes se lleva el mundo entero por delante, ¿no? O sea que más valdría que pudiéramos ir saliendo de ahí. En cualquier caso, no podemos afirmar, pues, una libertad como libertad para dañar, ¿no? Y sin embargo, si lo pensamos un poco, muchas de las reivindicaciones actuales de la libertad, desde la derecha y la ultraderecha, pues acaban yendo por ese camino, ¿no? No deberíamos defender en estas situaciones nuevas o relativamente nuevas en que nos encontramos, no deberíamos defender la libertad y las libertades como privilegios, sino más bien ser capaces de construirlas colectivamente como igualibertad, ¿no? Que, como os decía antes, pues esa igualdad de la mano de la libertad tendría que ser el valor básico para sociedades democráticas, ¿no? Destruir la habitabilidad del planeta Tierra y arruinar las vidas de la gente no puede ser un asunto de libertad de emprendimiento para obtener beneficios, ni tampoco de libertad de elección para los consumidores y consumidoras. Es verdad que esas son en ciertos contextos limitados, esas son libertades valiosas, ¿no? La libertad de opción de consumo o la libertad de emprendimiento, dentro de ciertos límites, pero tendrían que descender varios peldaños, ¿no?, en nuestra escala, nuestra jerarquía de prioridades, si nos hacemos cargo de la situación real en la que nos encontramos ahora, ¿no? Esto también nos lleva a ver, quizá de manera, pues, un poco más crítica, las posiciones rupturistas que han defendido pensadores cercanos en esa tradición que a veces llamamos postestructuralista, ¿no? Foucault, Deleuze, ¿no?, que son grandes triunfadores en los departamentos de filosofía de muchos países, incluyendo este, y también en mi departamento de filosofía, ¿no? Cuánta gente, ¿no?, se pasa muchos años estudiando a Foucault y a Deleuze, que está bien, han aportado sin duda, pero las posiciones que defendieron a veces nos hacen dudar ahora un poco más, ¿no? Pensad, por ejemplo, en un par de frases de Foucault en 1980, ¿no? 1980 es justo cuando nos metemos por esa vía de extralimitación, ¿no? Llegamos
la huella ecológica conjunta supera la biocapacidad del planeta, ¿no? Decía Foucault: en cierto sentido soy un moralista en la medida en que creo que uno de los propósitos, uno de los sentidos de la existencia humana, la fuente de su libertad, es no aceptar nunca nada como definitivo, intocable, obvio o inmóvil. No se debería aceptar que ningún aspecto de la realidad se convierta en ley definitiva y antihumana para nosotros. Bueno, es una idea atractiva, pero si lo pensamos un poco, de verdad ningún aspecto de la realidad social y natural puede limitar la existencia humana, que es lo que está diciendo. O sea, no deberíamos ser capaces de reconocer si nuestra situación, por eso os decía al principio, la ontología es en esto muy importante, ¿no? Si somos no solo interdependientes en términos humanos, sino también ecodependientes, si esa expresión que empleamos desde el ecologismo a menudo, ¿no? Somos interdependientes y ecodependientes, si eso capta una realidad importante, entonces no vamos a poder decir con tanta facilidad, ¿no?, que ningún aspecto de la realidad natural, por ejemplo, puede limitar la existencia humana, ¿no? Parece que ahí apunta pues un tipo de hubris, ¿no? También los griegos antiguos pensaban sobre la extralimitación, que puede ser muy destructiva, ¿no? O sea, por ese camino a veces exageramos, ¿no?, lo que en filosofía pues, y en ciencias sociales llamamos constructivismo social, a veces lo exageramos hasta el absurdo, ¿no? Algo interesante también en ecosocialistas como Manuel Sacristán, cuyo centenario estaremos celebrando, como os decía, en un par de años, es que insistía, Sacristán en particular, en la necesidad de cierta renaturalización, ¿no?, de nuestro pensamiento y en particular en filosofía y en ciencias sociales, ¿no? Deberíamos quizá decir más bien que si somos seres como lo somos, interdependientes y ecodependientes, claro, libertad tiene que significar no poder hacer lo que nos plazca sin tener en cuenta esos límites y los daños a terceros, sino hacernos cargo, ¿no?, desde un actuar responsable, hacernos cargo de esas limitaciones, ¿no? Por decirlo así, pues de manera muy sencilla, de igual manera que yo no debo tener libertad para ser dueño de otro ser humano esclavizándolo, pues tampoco debería tener libertad para contaminar sin límites, pues por ejemplo con ese cadmio y mercurio que acaban en los cuerpos de los peces grandes que luego nos queremos comer, ¿no? Decía el cardiólogo Valentín Fuster: la gente dice que tomar medidas contra las grasas saturadas en los alimentos recorta su libertad, ¿no? Pensad todas las controversias estos últimos años, los intentos que hay por limitar, por ejemplo, el contenido en azúcar, ¿no?, de las bebidas, o el contenido de los alimentos procesados en grasas saturadas, ¿no? Entonces este famoso cardiólogo dice: la gente dice que tomar medidas contra las grasas saturadas en los alimentos recorta su libertad. Yo les respondo que también la recortan los semáforos. La libertad a la que deberíamos aspirar es la del autogobierno colectivo, no tanto la de un mundo sin semáforos. La cultura que hemos desarrollado en Occidente, y hoy casi se ha mundializado, tiene como uno de sus componentes importantes una clase de individualismo anómico, súper disfuncional, contra natura, si queréis, porque somos animales súper sociales, ¿no?, los homo sapiens que somos, un tipo de individualismo que a nosotros nos parece más o menos natural, porque hemos crecido dentro de este medio, pero que en términos antropológicos e históricos pues es muy extraño, ¿no? Y es sobre todo pues muy disfuncional, muy perjudicial para la situación en la cual nos encontramos ahora, ¿no? Desde ahí se nos insta al egocentrismo y a la irresponsabilidad. Y ahí
en lo que hay que insistir es que no se trata solo de un fracaso moral, que lo es también, ¿no? Nuestra vida moral pues no va bien por esos caminos, pero es que además es un error teórico también, porque somos de hecho interdependientes y ecodependientes. Decisiones como comerse o no aquella chuleta, comprar o no un automóvil, instalar este sistema de calefacción o aquel otro, van repercutiendo, ¿no?, a través de unas cuantas mediaciones, van repercutiendo sobre la entera red de la vida de la cual nosotros formamos parte. Nuestra existencia está entretejida con las otras y tiene múltiples impactos sobre los demás seres vivos, humanos y no humanos, ¿no? Yo empleo estos últimos años, aunque eso nos llevaría en otra dirección y ahora simplemente lo apunto y si queréis luego lo retomamos en el coloquio, empleo desde hace unos años esta expresión, ¿no?, deberíamos vernos como holobiontes en un planeta simbiótico, ¿no? Y simplemente esa formulación pues ya nos sitúa en un plano diferente y yo creo que mejor, ¿no?, a la hora de pensar quiénes somos y dónde estamos y a partir de ahí cómo podríamos actuar. Tenemos lo que podríamos llamar libertad intramuros, la libertad política de agentes interdependientes dentro, metafóricamente, de las murallas de la ciudad humana. Esa perspectiva es demasiado limitada, ¿no? También corresponde un poco al mundo de ayer, donde podíamos vivir intramuros sin preocuparnos tanto de lo que sucedía fuera de la polis, ¿no?, fuera de la ciudad. Ahí, de manera paradigmática, pues pensad en la misma base también de esta cultura nuestra, alguien como Sócrates, desentendido por completo, todo lo que importaba estaba dentro de la ciudad de Atenas, ¿no? El resto, pues, en fin, había que tenerlo un poco en cuenta para asegurarse los suministros básicos para Atenas, pero nada más. Ya no estamos, desde hace bastante tiempo, en esa situación, ¿no? Esa ciudad humana está inserta en la biosfera, en la corteza terrestre, en el tercer planeta del sistema solar y en la situación crítica en la cual nos encontramos, ¿no? ¿Cómo pensar entonces la libertad extramuros? Polémica de hace unos años también, pero luego se han repetido en otros lugares, ¿no? En la Navidad de 2016-2017 en Madrid, en una situación de grave contaminación atmosférica, el ayuntamiento impuso algunas pequeñas restricciones al tráfico automovilístico y allí se invocó ruidosamente, sobre todo desde los sectores de la derecha, el supuesto derecho del usuario individual a rodar en su coche sin trabas. Pero eso, si aceptamos que estamos en un mundo en extralimitación, en overshoot, ese derecho no existe, no lo podemos considerar como un derecho, ¿no?, porque solo se puede sustanciar a costa de la salud o las perspectivas vitales de otros seres humanos y también no humanos. Si en una fase de descenso energético como aquella en la cual nos encontramos, ¿no?, y donde vamos a experimentar dificultades crecientes de abastecimiento de energía, de agua, de alimentos, si yo insisto en esa situación, en mi bienestar y mis derechos individuales, o también en los derechos colectivos en ciertas condiciones, lo voy a hacer en muchas situaciones a costa de otros individuos y de otros colectivos. Nuestra libertad no puede afianzarse a costa de otros y otras. Deberíamos aspirar más bien a una libertad sin esclavos y sin colonias, y dándonos cuenta, como decía María Mies, la pensadora ecofeminista, bueno, que murió hace poquito, por cierto, 2 años, como decía María Mies, colonias no solamente en el sentido de las colonias en los países del sur, sino también darnos cuenta de que las mujeres, por una parte, y también la naturaleza, en sentido amplio, por otra, han sido también colonias para el sistema dentro del cual nos encontramos, ¿no? Entonces, una libertad sin esclavos y sin colonias, ¿no? Y por otro lado, si somos interdependientes y ecodependientes, como de hecho lo somos, libertad no puede querer decir emanciparse de cualquier forma de necesidad natural, que es un poco hacia lo que apuntaba Foucault, por ejemplo, en esa cita que antes aportaba, ¿no? En lugar de pensar, y ha sido como buena parte de la izquierda, incluyendo a Marx, al menos en algunos de sus momentos,
ha pensado también la libertad como un proceso prácticamente inacabable de ir superando una tras otra formas de necesidad natural, ¿no? En cambio, desde una consideración mejor, yo creo, ¿no?, de quiénes somos, dónde estamos, queda de sí este tercer planeta del sistema solar, desde la existencia de, luego si queréis retomamos la cuestión de los límites, desde la existencia de límites biofísicos, no podemos pensar en la libertad como una emancipación de la necesidad natural, una emancipación de la naturaleza, sino más bien un abrir o conservar y abrir espacios de libertad en la naturaleza, o sea, no libertad de la naturaleza, sino libertad en la naturaleza, en el seno de la naturaleza, ¿no? Y bueno, un par de ideas más y ya pasamos a la fase de coloquio, ¿no? La noción de poder, ¿no?, que es también central, claro, para cualquier reflexión que queramos hacer en ética y en política. Poder tiene como dos grandes dimensiones, ¿no? Esto ya lo apuntaba, lo enseñaba Spinoza, ¿no?, en su tratado político, ¿no? Tenemos ahí en una dirección poder como capacidad y en otra poder como dominación, ¿no? Poder como dominación, Spinoza empleaba el término latino de potestas, y luego también el poder como capacidad, potencia. Buena parte de los problemas en que nos enredamos a veces en torno a la cuestión del poder es porque no distinguimos lo suficiente o nos liamos a veces con esas dos dimensiones, ¿no? ¿En qué consisten los movimientos de liberación, de emancipación humana, ¿no? Pensemos en los movimientos contra el esclavismo, contra el patriarcado, contra el colonialismo, el racismo o el capitalismo. Los podemos pensar como luchas en las cuales, a partir de las experiencias de un colectivo oprimido, se intenta disminuir, se lucha contra la dominación que pesa sobre ese colectivo, ¿no? Eso es hacer retroceder esa potestas con que otros están dominando, y empoderarlo, decimos ahora a veces, ¿no?, aumentando sus capacidades, ¿no?, la potencia, ¿no?, en ese sentido spinosiano. Bueno, en este mundo nuevo en el que nos encontramos ahora, no ya en el mundo de ayer, al que ha dado lugar ese mundo, el capitalismo fosilista, es un adjetivo importante a la hora de caracterizar el capitalismo, ¿no?, aunque no siempre lo tengamos presente, pues aparece también como una dimensión nueva de aquella cuestión antigua, ¿no? Esa potencia y potestas de Spinoza, pues eso nos sirve para pensar nuestra historia desde Espartaco hasta hoy, si queremos, ¿no?, desde antes que Espartaco hasta hoy, ¿no? Pero en cambio, si ahora pensamos también en términos de metabolismo ecosocial, no solo de fenómenos intramuros, sino también extramuros, claro, es el uso de energía lo que permite que sucedan cosas, ¿no? Ya se trate de la energía corporal, endosomática, ¿no?, de un buey o de una esclava, ya se trate de la energía exosomática, ¿no?, de fuera de nuestros cuerpos, de un molino de agua o de una central nuclear. Hemos vivido, damos por sentada, como si fuera una cosa natural, una situación de sobreabundancia energética absolutamente excepcional, ¿no? O sea, venimos de un periodo muy excepcional en la historia humana, en la cual hemos dispuesto en el norte global, ¿no?, en una parte de esa humanidad grande que somos ahora, de más de 8.000 millones, de cantidades de energía inimaginables en regímenes anteriores, gracias a los combustibles fósiles, ¿no? Por eso decía capitalismo fosilista, ¿no? Eso ha gestado un mundo en el que suceden muchas cosas. La energía permite que sucedan cosas, en nuestro mundo suceden montones de cosas porque hay mucha energía para ello, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. Ese mundo industrializado de potencia, abundancia y aceleración nos parece normal, aunque esté muy lejos de serlo en términos históricos y antropológicos. Es un mundo que se ha empoderado, ¿no?, a fuerza de carbón, de petróleo y de gas natural, y que con eso ha generado también, pues, una crisis ecosocial, pues, casi apocalíptica, ¿no?
si pensamos sobre todo en el desgarro de la red de la vida que está teniendo lugar o en el calentamiento global, ¿no? Y al mismo tiempo sabemos que no vamos a poder continuar demasiado por ese camino, ¿no? Lo que tenemos ya pues, es un mundo de desequilibrio climático y descenso energético, ¿no? Aunque nos cuesta mucho verlo, tendría que ser también casi evidente que eso afecta a las perspectivas de emancipación humana o incluso más allá, también de, digamos, los movimientos animalistas también necesitan pensar un poco en estos términos, ¿no? La manera hoy más común de concebir las libertades individuales las identifica con libertades para desplazarse, consumir y poseer. Y esas libertades, como hemos señalado ya antes, pues varían mucho, tendrían que variar mucho en ese mundo lleno, saturado ecológicamente, en el que ahora nos encontramos, ¿no? Fijaos, hace poquito había un editorial del País, dentro de muchas de estas ya estáis reconociendo que aquí pues estoy evocando bastantes controversias sociales que ahora son muy vivas, estamos en ellas un día sí y otro no, ¿no? En un editorial del País se decía hace poco que no hay que forzar artificialmente el cambio de hábitos, ¿no? Empleaba esta expresión de forma textual, a propósito de las medidas necesarias para hacer retroceder el automóvil privado en las ciudades, ¿no? Pero claro, sí, eso es una forma de negacionismo, es no reconocer la situación real en la cual nos encontramos. Si nos damos cuenta de ese suelo que estamos pisando ahora, pues claro que necesitamos políticas públicas que hagan retroceder, por ejemplo, el automóvil privado en las ciudades, o que, empleando esa expresión, empujen hacia el cambio de hábitos, ¿no? Si lo que tenemos como hábitos ahora pues son una expresión que igual habéis oído también, que capta modos de vida imperiales, ¿no? Si en el norte global tenemos modos de vida imperiales en un mundo que ya no debería ser colonial e imperialista, pues claro que habrá que cambiar esos hábitos, y que no son una cuestión de opción privada sin más, sino que tienen que ser objeto de liberación colectiva y también de políticas públicas, ¿no? Decía la escritora Pilar Fraile hace poco también, ¿no? En relación con los incendios forestales devastadores que hemos visto estos últimos años, decía Pilar Fraile, están tan interconectadas las causas, ¿no? de los incendios con nuestra forma de hacer las cosas que parecemos incapaces de señalarlas siquiera, ¿no? Y se relacionan con una forma de vida centrada en esquilmar los recursos, normalmente para beneficio de unos pocos, y en abandonar aquello que ya no resulta productivo. Y terminaba ella aquel artículo diciendo una estrategia en suma de tierra quemada, ¿no? En sentido tanto literal como figurado, ¿no? Necesitamos un esfuerzo para construir modos de vida que no se basen en la supresión del otro, en esos daños enormes a terceros que ahora damos por sentados, ¿no? Y para que veáis la contradictoriedad de este asunto, un par de ejemplos y ya acabo. Hemos celebrado, por ejemplo, como un avance en la liberación de las mujeres, que Arabia Saudí levantase la prohibición de conducir, que pesaba sobre las mujeres hasta hace muy poco tiempo. Y esto pues, ha sido una prueba más, decía una comentarista, una prueba más de la fuerza de las mujeres musulmanas. Bueno, eso es un paso adelante en igualdad, sin duda, pero al mismo tiempo sabemos que no hay en este planeta energía ni materiales para un modelo de movilidad en la cual hombres y mujeres pues, se desplacen en su automóvil como si eso fuese normal. Esencialmente, todos y todas deberíamos dejar de conducir, si queréis, exagerando un poco las cosas, ¿no? De manera que ese paso adelante emancipatorio pues es algo más ambiguo de lo que podría parecer a primera vista, ¿no? Y otro caso también de ahora, ¿no? Sin salir del asunto de la movilidad y el transporte, ¿no? Hay en muchos lugares, en América Latina, en distintos países, ¿no? En Argentina, en Colombia, en otros países, hay campañas de defensa de los animales que quieren prohibir la tracción a sangre, ¿no? Que es como llamamos a veces a algo que aquí ya pues, no vemos demasiado, pero hasta hace poco también sucedía aquí. Son carros, vehículos tirados por animales en las ciudades y en los pueblos, ¿no? Se da por sentado que la tracción animal debe ser sustituida por automóviles, furgonetas y camiones.
Y esas campañas pues van en ese sentido. Tenemos de nuevo pues un elemento ambiguo, contradictorio, porque por un lado, sin duda, es un avance que podamos prescindir de animales de tiro, y por otro lado, no parece que se pueda pensar que vamos a poder seguir usando toda esta cantidad de automóviles, camionetas y furgonetas en el tiempo que viene, ¿no? Podemos plantear modelos de movilidad que sean no androcéntricos y no especistas, también en un contexto de descenso energético, pero eso es mucho más complicado de lo que hasta ahora, ¿no? En ese mundo en ese mundo expansivo en el cual, del cual venimos, podíamos aspirar a resolver muchas tensiones, conflictos, por la vía expansiva del crecimiento, y en cambio ahora pues eso va a estar menos a nuestro alcance, lo cual significa más conflictividad y la necesidad de una forma diferente de autolimitarnos para dejar existir al otro. Al final esa es la cuestión clave, ¿no? Si queremos emplearla en una fórmula, ¿no? El planteamiento en una época de descenso energético no puede ser el mismo que cuando fantaseábamos con un abastecimiento siempre creciente de energía y de materiales. Ojo, esto es en lo que sigue pensando todavía buena parte de nuestra sociedad, buena parte de los poderes rectores de esto, ¿no? La semana pasada, sin ir más lejos, pues teníais una reunión de la Agencia Espacial Europea con los ministros del ramo, que decidían poner en marcha un vehículo capaz de transportar materiales entre la Luna, la Estación Espacial, la Tierra y tal, ¿no? O sea, eso es lo que sigue ahí muy dentro, no solo de los imaginarios, sino también de políticas en el mundo en el que estamos, pero es, a mi entender, pues una forma muy errada de no hacerse cargo de la situación. Bueno, autolimitarnos para que el otro pueda existir en las condiciones reales en las cuales nos encontramos en 2023 en este tercer planeta del sistema solar. Todo esto lo desarrollo pues con más detalle y con otras dimensiones también del debate sobre la libertad en ese libro de Bailar encadenados, que es una expresión que recojo de Nietzsche, de un fragmento de Nietzsche. Bien, con esto pues tenemos la intervención inicial y pasamos a la fase de coloquio. Habréis advertido que la cantidad de ideas, referentes y elementos que nos da para pensar de una manera crítica y también creo que para actuar pues son enormes, ¿no? Y desde todo ese entramado de ideas, de propuestas y de reflexiones, pues ahora se trata de aprovecharlas, de sacarle punta y de construir colectivamente también este espacio con vuestras ideas, con vuestras dudas, con vuestros planteamientos. O sea que aprovechemos. Tenemos aquí a Jorge. Yo tengo alguna idea por ahí, pero me la guardo. Y primero pues es el espacio para aprovecharlo. Adelante, cuando queráis. ¿Quién se anima? Alfredo. Hola Jorge, ¿qué tal? Encantado y muchas gracias por la explicación. A mí me ha motivado especialmente a hacer esta pregunta la referencia a Spinoza. Y entonces quería, quizá, porque creo que está muy bien traída al debate que estamos teniendo en este proceso de discusión, ¿no? De debate de los límites de nuestra existencia, ¿no? Como humanidad y también como planeta y sistema, ¿no? Universo, pues que empecemos a hablar de también nuestra condición de sujetos, en tanto que, como has dicho, tenemos nuestros lazos sociales y por tanto no es esta idea individual que nos venden. Quizá traer a Spinoza nos ayuda porque en realidad, a pesar de que es una figura que es muy anterior, ¿no?, a lo que vivimos ahora de contemporaneidad, pues introduce cosas que siempre han impresionado y han servido especialmente a otros autores más contemporáneos como Deleuze para traerlo. Y entonces a mí me resuena mucho una máxima de Spinoza, que él dice que al ciego no le falta nada. En realidad, aunque creemos que hay mermas, ¿no?, en los
organismos, ¿no? Desde nuestra visión quizá de lo que son los cuerpos en el imaginario y tal, pues él dice que al ciego no le falta nada en su forma de existencia, ¿no? Ante el conjunto de sustancias que tiene, ¿no? Dios, no le falta nada y en realidad es un tipo de existencia. Y entonces a mí siempre me ha preocupado que quizá el capitalismo y este individualismo que nos propone explota muy bien esta dimensión que quizá esto que hablabas del poder y la doble dimensión que no hemos acabado de entender. Spinoza quizá no soluciona esta pregunta, pero ¿por qué el capitalismo explota muy bien la dimensión de la falta? Es decir, viene a proponernos que una solución hiperbanal a esta falta, con una generación de residuos espectacular y que a la que nadie quizás atiende, y al final es banal porque es lo que comentabas como ejemplo. Sencillamente parece que nuestras libertades se reducen en las libertades a consumir una cantidad de azúcar que ¿no? Es un poco como, somos como niños, ¿no? Al final, como ciudadanos. Entonces, a mi pregunta quizá es que quizá Spinoza tiene la clave de cómo resolver eso, pero te preguntaba a ver qué podíamos proponer, porque quizá aquí encontramos un encuentro con movimientos políticos y de programas de cómo conseguimos sustituir esta falta satisfecha tan banalmente por el capitalismo con una nueva propuesta, porque quizá ahí radica un poco la transformación de todos esos hábitos tan estúpidos, ¿no? Tenemos el capitalismo, quizá no sé si es la eliminación de esa falta, si se trata de reinterpretarla o si es que sencillamente no existe. No lo sé. Es una pregunta que lanzó. Sí, si queréis. Podríamos recoger alguna más, si queréis, y luego darle el espacio a Jorge. ¿Se anima por ahí? Xavi, ya te veo ahí con ganas. No, si nadie se anima, yo por no provocar, sino para incentivar que Jorge desarrolle algún aspecto que yo sé que él también ha trabajado y conoce bien, y que quizá hoy no ha desarrollado tanto, que es el aspecto, digamos, la dimensión como institucional o estructural de la acción humana, ¿no? Él ha puesto mucho el acento y en los ejemplos que ha ido dando de cuestiones que son, digamos, individuales, opciones, digamos, como tener un bebé o no, el aire acondicionado, pero es verdad que gran parte, digamos, de la resolución, si la hay, de la situación en la que nos encontramos, no pasa solo por opciones individuales, sino por una dimensión estructural a la que has aludido cuando hablas del poder, del capitalismo fósil, etc., ¿no? Entonces, hace unas décadas, ¿no? Se hablaba en el plano de qué hacer frente a esta situación de una doble estrategia, que algunos pues ponían con la metáfora de un pie y un pie en las instituciones, un pie en los movimientos. Yo quería preguntarte simplemente, respecto a esta dimensión institucional y estructural, si has reelaborado, repensado, si sigues manteniendo esa estrategia vigente, en qué sentido, qué añadirías a la luz de la nueva situación en la que nos encontramos, un poco para que desarrolles un poco ese aspecto. ¿Cómo lo ves, no? Entendiendo que obviamente hay que tocar todos los planos, la acción individual, la dimensión local, la dimensión estatal, la dimensión, digamos, regional y obviamente mundial, porque estos problemas ecosociales, digamos, lo ponen de manifiesto, pero ¿en qué sentido reformularías o explicarías hoy este tema de la estrategia para hacer frente a esto? O sea, a mí me ha pisado un poco la pregunta que yo tenía, pero ha sido fallo mío por darle la palabra sin que me lo pidiera. Pero para complementar o para tirar un poco del hilo de Xavi desde la perspectiva... Bueno, yo no me he presentado y digo, ¿qué hace este tipo aquí? Se ha plantado en la silla y me llamo Marco y desde hace unos años estoy como presidente del observatorio y eso justificaría que yo me haya puesto aquí ya. De lo que planteaba Xavi, lo estaba trasladando a algo en lo que yo estoy trabajando últimamente como jurista. Yo me dedico al ámbito de la docencia, en el ámbito del derecho constitucional y estoy trabajando en temas de litigio climático. Y hay un poco la sensación esta de decir, bueno,
litigio climático como una especie de refugio de esperanza ante la incapacidad demostrada sistemáticamente del ámbito de la institucionalidad pública de hacer frente mínimamente a alguno de los retos, por todo lo que tú has dicho y con todos los datos y las vivencias ya presentes que tenemos, ¿no? Y a veces también como la necesidad, pero también construyamos esa esperanza, si es que la tenemos, de una manera un poco más compleja, no como fetiche. Ahora de repente aparece el término de litigio climático, hay todo, ¿no? En el ámbito académico todos nos ponemos como locos a estudiar eso, hay unas bases de datos y hay como un boom del litigio climático, un poco con la idea como las instituciones representativas no dan pasos, pues la esperanza ahí es el Poder Judicial, ¿no? De repente como el Poder Judicial, como si alguna vez el Poder Judicial hubiera servido ante tamaños retos, ¿no? No es una pregunta sobre el litigio en sí, pero sí sobre, ¿no?, qué teclas, qué espacios, cómo interrelacionar ante ese bloqueo y sobre todo ante esa percepción compartida, creo, del bloqueo, ¿no? de la desesperanza respecto del ámbito institucional. También nos puede suponer un efecto paralizante o nos puede llevar a buscar esos resortes o esas otras vías para provocar un desbloqueo, ¿no? ¿Por dónde? ¿Qué más por ahí? Ahí detrás. Sí. Jo, perdó. Tu. Intentaria que us preguntessin dones també. Una gran quantitat de dones al públic i a vegades costa i vull fer. Intenten. Si no, no passa res. Sofia. No? Bueno, anem donant-hi voltes. Em sap greu perquè jo no soc ni dona ni de l'àmbit, la qual cosa em sento una mica com un intrus, ¿no? A la hora de formular la pregunta. Sorry. Bueno, Jorge, muchas gracias por la exposición. Me he dado cuenta de que no has utilizado ni una sola vez la palabra colapso. No sé si lo has hecho expresamente. Me consta que en los últimos tiempos ha habido cierta polémica, ¿no?, con algún que otro autor respecto a si algunos de los postulados en los que se trabaja, ¿no?, en el ámbito, por ejemplo, de Ecologistas en Acción, en el que compartimos intervención y tal, incomoda, ¿no? Y eso me apela, por ejemplo, pues, no sé, a gente como Eva Illich, ¿no?, cuando habla del capitalismo emocional y de esta manera en la que la libertad en el capitalismo pues pasa por esto, ¿no?, en que no haya ningún elemento de coacción. Pero por otro lado también el contexto actual pues da para lo que da. Cuando ves, bueno, pues situaciones como la que en este momento ejerce el Estado de Israel, ¿no?, un Estado neoliberal, militarista y con el último gobierno pues bastante teocrático, y funciona como funciona en sus respuestas, claro, ante el colapso. Yo me pregunto, es que la respuesta va a ir por aquí, ¿no? Porque si esto no da para todos, pues no sé si es una pregunta o es una catarsis. ¿Algún mes anima? Si no, lo cogemos y después hacemos otra cita. Bueno, pues algunas ideas en relación con lo que habéis planteado. Con respecto a qué proponer, qué líneas de acción en relación con esta cuestión de la falta, ¿no?, también explotada por el capitalismo, como señalabas. Yo diría que ahí no es que sea, pues, en fin, ninguna novedad, pero que sí que tenemos unas poquitas líneas de acción que tienen todo su sentido. No tenemos ninguna garantía de que vayamos a poder por ahí
este anglicismo que empleamos ahora tantas veces, ¿no? Escalar lo suficiente las medidas, las propuestas, las soluciones, en fin, que vayamos a poder desarrollarlas hasta el nivel en que necesitaríamos, pero es que eso ahora se nos plantea para casi cualquier cosa que pensemos. Yo hablo por eso a veces también empleo la expresión de la gran desproporción, ¿no? Como una característica de la época en la que nos encontramos, ¿no? Y que se manifiesta una desproporción que tiene muchas formas de manifestarse, pero una de ellas es esa brecha, ¿no?, que hay entre las iniciativas, las soluciones, si queremos, que ponemos en marcha o intentamos poner en marcha y la magnitud de los problemas, ¿no? Pero bueno, hay como, al menos se me ocurre, cuatro caminos por los cuales podemos avanzar ahí, ¿no? Y no es exhaustivo en absoluto. El primero es darnos cuenta de que antes me he referido a la sobreabundancia que damos por sentada. Es muy real cuando nos ponemos también a pensar en transiciones energéticas, por ejemplo, y echamos cuentas, pues eso se ve con facilidad. Estamos empleando tanto que se podría vivir bien, satisfacer las necesidades humanas básicas y vivir bien con un uso de energía y de materiales que sería una fracción del que ahora estamos empleando. Es decir, hemos subido tan alto, con riesgo de despeñarnos, que podemos descender por la falda de la montaña un tramo considerable y aún así estar muy altos, ¿no? Eso quizá no lo captamos lo suficiente, o no lo subrayamos lo suficiente a veces en estos debates, ¿no? En muchos casos, ¿no? No solo en relación con la energía, sino también pues, con otros bienes básicos, en muchos casos nos salen al final necesidades de reducción de en torno a 9 décimas partes en las sociedades del norte, en los sectores y sociedades del norte global, ¿no? 9 décimas partes es una barbaridad, nos podemos decir, pero ¿cómo vamos a vivir usando el 90% menos de agua, el 90% menos de energía? Pero si nos damos cuenta de cómo hemos subido en esos usos, la cosa no parece tan dramática. Entonces, por un lado, tratar de captar bien dónde nos encontramos, ¿no? Para bien y para mal. En segundo lugar, la cuestión de cantidad y calidad. Estamos dentro de una sociedad que nos invita a considerarlo todo en términos de intercambio mercantil. Hablamos incluso, ¿no? Hemos visto cómo se desarrollaba en los últimos años pues, hasta la mercantilización de las experiencias, la mercantilización de este capitalismo de las emociones, ¿no? O sea, todo eso ha ido desarrollándose, situándose en más planos, y al mismo tiempo genera pues una insatisfacción enorme que mucha gente experimenta de diferentes formas, ¿no? Entonces el ser capaces de desarrollar pues una visión y prácticas más cualitativas frente a ese siempre más al que se nos insta, ¿no? desde esta cultura, pues también es una vía de avance, ¿no? Apoyarnos en la socialidad humana básica, eso es casi lo más importante de todo. Nos cuesta mucho por esa cultura individualista anómica, nihilista, dentro de la cual hemos crecido, y sin embargo es también una experiencia muy común. Hace un par de días estaba charlando con una mujer en Cuenca, estuve allí en un curso que organizaba la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, una mujer que había hecho pues un poco el cierto trayecto de vuelta al campo, bueno, a una ciudad pequeña, mucho más rural, de donde era su familia, y cuya y lo transmitía así con mucha fuerza, como la experiencia de plenitud más viva en la que
en la que estaba era el cantar en grupo con un pequeño grupo de amigas, pues estaban con unas lecciones así pues de canto coral y de instrumentos así pues muy básicos una vez a la semana, y la experiencia de plenitud humana, ¿no?, que puede surgir de algo tan sencillo como eso es fundamental, ¿no? En fin, eso para otras personas será otra manera, ¿no?, de recuperar esas conexiones. Hay quien se apuntará, pues nosotros en Ecologistas en Acción Sierras, allí en la Comunidad de Madrid, pues organizamos al menos una salida al campo, por allá por las montañas, pues una al mes, ¿no? Para algunas personas será eso, para otras, pero formas de socialidad humana enriquecida, que sean satisfactorias en sí mismas y que vayan un poco más allá. O sea, está muy bien el salir al monte juntas, pero intentamos en esas excursiones que hacemos una vez al mes, pues que la gente se apunte, si es posible, al grupo para hacer también otras cosas que necesitamos, ¿no? En fin, trabajar, buscar las vías para que el resorte seguramente más poderoso de todos es el poder reorganizar, ¿no?, formas buenas de socialidad humana que por otro lado pues serían también, yo creo, como la fuente de satisfacciones más real, más profunda para la clase de animales que somos nosotros, ¿no? Y con todas las dificultades que tiene eso también. Nos acordamos de lo de la insociable sociabilidad que decía Kant, pero con todo y eso, y por otro lado nos hace mucha falta también, eso es como el nivel cero de la política también, lo prepolítico que luego puede permitir construir a partir de ahí, ¿no? Y luego yo diría también formas de lo que se podría llamar ecoespiritualidad, si queréis, y si no, pues le damos otro nombre. O sea, algo que en nuestras sociedades yo creo es también una fuente así de desorientación y de sufrimiento grande, pues estamos en una cultura que en su raíz es nihilista, y eso nos sienta fatal. Los seres humanos necesitamos tener la experiencia de que las cosas tienen algo de sentido para poder levantarnos de la cama y hacer algo, ¿no? Llevamos fatal la vivencia del sinsentido, pues pero también estamos, claro, en sociedades que han perdido muchas de las fuentes tradicionales de ese sentido, pues ya no están ahí, o no nos sirven, o no nos convencen, ¿no? Si lo pensáis un poco, en todas las filosofías sapienciales, en todas las religiones también, el resorte básico es conseguir que la gente se sienta parte de algo más grande que él mismo o ella misma, ¿no? Tenemos ahí, pues tenemos que hacer frente a la mortalidad, a la posibilidad de la muerte, al sinsentido en que puede atenazarnos. ¿De qué manera lo hacemos? El resorte básico es el sentirse parte de algo más grande que uno mismo, ¿no? Ese algo más grande que uno mismo, yo creo que podemos ahora, de manera sensata, laica, podemos desarrollarlo sobre todo en dos campos. Por un lado, seguir con los esfuerzos, esto viene pues de siempre, si queremos, ¿no? Seguir con los esfuerzos para construir buenas comunidades humanas justas, en las cuales podamos prosperar. Y por otro lado, yo diría que la ecología, la teoría Gaia, nos da también ahora herramientas, posibilidades para, os decía antes, somos holobiontes en un planeta simbiótico, ¿no? Esos son expresiones que vienen de Lynn Margulis, ¿no? Una gran bióloga a la que debemos un montón, ¿no?, desde los años 60 en adelante, ¿no? Holobiontes quiere decir que somos, que los seres vivos, también nosotros, casi siempre están compuestos de otros muchos seres vivos, ¿no?, por varias vías. En nuestro caso, pues ya lo sabéis, se ha estudiado mucho en los últimos 20, 30 años, ¿no? Si echamos la cuenta de todas las células que están en un cuerpo humano, pues encontramos más células
bacterianas sobre todo y también de otros microorganismos sin ADN humano que células con ADN humano, ¿no? Sobre todo con una gran cantidad de bacterias en el tracto intestinal humano, pero también las hay en todas partes en nuestros cuerpos, ¿no? Y forman parte de nosotros, no es que no son algo adjetivo, accesorio, sino que si va mal ese bacterioma, por ejemplo, en los intestinos humanos, enfermamos, nos deprimimos, o sea, hay conexiones cerebro-intestino que son fascinantes, sobre las cuales hemos ido aprendiendo estos últimos años. Somos holobiontes, casi todos los seres, menos los más elementales de todos. A base de bacterias está construido prácticamente todo lo demás, pero todo lo demás pues somos holobiontes, ¿no? Holobiontes quiere decir que somos como pequeños ecosistemas vivos, con toda esa variedad, diversidad, formando parte de lo que somos, y dentro de un planeta simbiótico en el cual los mecanismos de simbiosis, que en términos humanos pues es más o menos cooperación, son mucho más importantes evolutivamente que, como se podía pensar hace un siglo, ¿no? Desde la biología neodarwinista, las formas de competencia, de predación, ¿no? El papel de la selección natural. Ahora sabemos que eso está ahí, pero no es tan importante, en cambio la simbiosis es mucho más importante. Entonces tenemos ahí pues como un cuerpo de conocimiento que nos puede permitir desarrollar ecoespiritualidades laicas con sentido, ¿no? Bueno, de entrada se me ocurrían esos 4 caminos y alguno más seguro que podemos desarrollar, ¿no? Yo seguiría manteniendo lo que preguntaba, sugería Xavier. Yo seguiría manteniendo esa idea de estrategias ahí pues como en varios planos. Nuestro amigo Kim Sempere pues lo llama estrategias intersticiales también, que quizá es más, nos puede resonar más ahora en el momento en que nos encontramos, ¿no? Con esa idea de somos pocos, somos pocas, no tenemos demasiadas, estamos en una situación, las relaciones de fuerza pues, son muy malas para nosotras, la cosa pinta negra, pero bueno, pues tenemos, en fin, nos damos cuenta de dónde nos situamos. No nos quedamos solos, sino que buscamos construir, ¿no? Esos vínculos que nos permitan actuar en común, y encontramos intersticios, ¿no? Esas grietas dentro del sistema que nos permiten aprovechar el margen de acción nuestro, que siempre existe también, aunque a veces nos cueste más reconocerlo, siempre tenemos ese margen de acción, esa libertad de actuar, ¿no? Y ahí vamos construyendo pues, con la esperanza contrafáctica, suelo decir yo, de que ese trabajo intersticial pueda, en circunstancias futuras que tampoco podemos anticipar, no sabemos bien cómo van a desarrollarse, tenemos idea de las tendencias, pero no en absoluto, no hay bola de cristal que nos permita saber cuál va a ser la configuración social, sociopolítica, pues dentro de X tiempo. Entonces confiamos, esperamos en que ese trabajo en las grietas encuentre en cierto momento posibilidad de expandirse de una manera importante, ¿no? Y ahí la imagen, yo creo, para esta estrategia intersticial, aunque nunca se lo he dicho a Kim, habrá que se lo comentaré, pues puede ser la de, hay algunas plantas, igual lo sabéis, que, bueno, las plantas hacen cosas admirables, increíbles, y hay algunas que crecen en las rocas, en lugares, también en las grietas de las rocas, en lugares donde aparentemente pues, no hay tierra ni nada, ¿no? Las saxífragas, por ejemplo, ¿no? Son plantas roqueras, algunas saxífragas que se meten ahí, meten las raicillas en una grieta y en ciertas condiciones consiguen reventar la piedra, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la imagen, diría yo. Sí, yo no me atrevo a decir mucho sobre
el terreno este del litigio climático, ¿no? Ahí está también, ¿no? Esa opción con la que trabajan los juristas, las juristas, ¿no? De los litigios estratégicos, ¿no? Que permitan abrir también pues, unos espacios nuevos. A ver hasta dónde se puede ir por ahí. Sabéis que hay también en marcha pues, otras campañas, antes lo evoqué un poquito, ¿no? Las campañas sobre el ecocidio, Stop Ecocidio, ese intentar mover, ¿no? la personalidad jurídica pues, hacia nuevos sujetos. También en principio eso pues tiene su parte prometedora. El asunto grande de fondo que está detrás de esto pues es el darnos cuenta de lo contraproducente que es el antropocentrismo e intentar desbordarlo hacia una manera mejor de estar en el mundo, ¿no? Yo lo sigo con atención, pero no me atrevería a decir mucho más, ¿no? Y bueno, es que no va uno diciendo colapso por la mañana y por la tarde. O sea, creo que tenemos muchas razones para pensar que estamos en sociedades que están colapsando y que la cosa que viene pues es difícil de sobrellevar, pero al mismo tiempo, pues enseguida podemos poner ahí los matices oportunos, ¿no? Hemos estado en efecto con este debate, yo creo que mal llevado, pues 1 año y pico aquí en lo que me toca así más de cerca, y ahí pues un poco la manera también así más sencilla de decirlo. Yo creo que estamos en un fin de mundo, pero no necesariamente en el fin del mundo. Si queremos poner ahí el fin del mundo, o sea, no están excluidas, eso también, una parte de ese debate es la creencia que tiene alguna gente, es que incluso en las circunstancias peores, por ejemplo, la supervivencia de la especie humana no está amenazada, ¿no? Hay gente que piensa esto. Yo creo que es un error. Creo que hay horizontes de que incluso esa situación de extinción de la especie pues se pueda dar. De hecho, no son pocos los climatólogos y climatólogas que piensan que si vamos hacia ese mundo de 3-4 grados centígrados por encima de las temperaturas preindustriales, que implicaría poner en marcha ahí pues toda esa serie de procesos, ¿no? De puntos de inflexión, de quebrantamiento, pues eso puede acabar incluso sin seres humanos, no dentro de 15 siglos, sino dentro de algunos decenios, si las cosas van muy mal, ¿no? Eso está en nuestro horizonte, no es una fatalidad. Los obstáculos principales son los que plantea pues, el orden socioeconómico dentro del cual nos encontramos. Nunca ha estado tan justificado ser anticapitalista como ahora, en 2023, aunque también estuviera justificado hace tiempo. Y dentro de esas posibilidades de colapso, pues tenemos nuestro margen de acción. También yo empleo desde hace unos años también pues esa fórmula. Escribí un libro hace unos años que se llama Fracasar mejor, empleando acogiéndonos al alto magisterio de Samuel Beckett. Se puede también colapsar mejor, se puede colapsar de muchas formas, algunas muy poco deseables, pero también podemos colapsar mejor. Y luego, pues como nos recuerdan cada 2 por 3, por ejemplo, Eliane Brum o Viveiros de Castro, esta gente, pues ha habido colapsos anteriores, colapsos sociales anteriores en la historia humana. En tiempos recientes los pueblos indígenas, los pueblos originarios han experimentado colapsos, en fin, para no referirme sino a lo que nosotros tenemos cerca y con una responsabilidad muy clara, pues en fin, hicimos colapsar y nos llevamos por delante de manera, en fin, enrevesada e indirecta, pero fuimos la causa de que desapareciera el 90% más o menos de las poblaciones amerindias, cuando españoles, portugueses, luego anglosajones, franceses, pues llegamos a aquellas tierras, ¿no? A Via Yala o la isla de la Tortuga, le decían los pueblos del norte del continente.
colapsos, pues en fin, alguna experiencia de colapso de la humanidad tiene también. Ya veremos. Hacemos una segunda ronda, por si hay alguien que quiere sumarse. ¿Alguna idea, un concepto, una opinión? Por aquí, por este lado. Aquí se está moviendo algo. Eso quiere decir. ¿No? Pues si no hay nada, también podemos... Bueno, ¿me puedo hacer una pregunta? Cambio un poco la cuota. A ver, no sé por qué no he escrito nada y tengo un poco de ideas confusas, pero quería retomar un poco la idea de Alfredo sobre el sujeto, porque creo que has dado mucho un enfoque donde nos has hablado de el ecologismo espiritual, de despertar un poco las conciencias de la manera ecológica, pero continuaba a preguntarme, y no sé si de una manera a lo mejor equivocada, ¿cómo adaptamos esto en una era digital donde la idea del cyborg, por ejemplo, sí nos ha planteado de que hay unos límites que se están disolviendo entre el humano y la naturaleza, pero a la misma vez ha conllevado a una sensación psicológica y social de apatía, que a la vez creo que de unas formas habilita que todo esto pueda pasar y a la vez dificulta esta despertar de conciencia. Sí. Sí, bueno, no sé si puedo aportar mucho en ese terreno. Yo creo que digitalizarlo todo ha sido una pésima idea, que nuestras sociedades, o sea, que además hay, bueno, pues ahí hay, o sea, es el empuje de ciertos sectores capitalistas, la creación de estas mega empresas, ¿no?, las GAFAM que decimos a veces. A mí me pasma el que todo eso pueda avanzar como lo hace sin apenas cuestionamiento social, con muy poco, o sea, hay algunos, pero muy poco, cuando debería ser obvio que frente a algunas ventajas, pues los inconvenientes, los daños y los peligros son enormes, ¿no? Pero bueno, ya veremos en lo que acaba la cosa. Yo creo que no hay que dar por sentado que esa vía de el futuro será digital o no será, que es lo que nos dice este sistema, no hay que creérselo, ¿no? Los presupuestos materiales y sociales para eso está por ver si estarán. Empezando por las cuestiones más básicas, claro, no hemos analizado desde los ecologismos lo que son los requerimientos energéticos y materiales, ¿no?, de estos desarrollos, y son muy altos, ¿no? En cierto momento tendremos que tomar opciones sobre qué nos parece más importante a la hora de usar la energía. E igual nos parece que más que todavía más centros de datos, pues necesitamos mejores ambulatorios, ya veremos. Todo no va a ser posible, ¿no? Eso por un lado. Pero luego, por otro lado, tendría que ser también obvio que elevar, como lo está haciendo los procesos de digitalización, la altura de caída, por emplear un concepto que también ha circulado, ¿no?, entre los ecologismos desde hace años, seguir elevando la altura de caída de nuestras sociedades es una mala idea, ¿no? O sea, cosas que son muy sencillas, ¿no? Hacer depender del buen funcionamiento de Internet los servicios básicos de estas sociedades en los tiempos de discontinuidades, rupturas hacia los que vamos, pues es una mala idea, ¿no? Cambiando un poco de ámbito, pero para que lo veáis con un ejemplo, ¿no? Construir centrales nucleares, que puede ser para asegurar... A mí una cosa que me impresionó mucho hace unos años fue uno de estos momentos de clic, fue cuando, lo cuento en
en un libro también de hace, me parece que es de 2015, que titulé «Derrotó el smartphone al movimiento ecologista», así entre interrogaciones. Una de las cosas una anécdota que cuento allí en cierto momento fue un encuentro con un biólogo estadounidense en un seminario que teníamos en Valencia hace unos años. Entonces este hombre, que venía de la ecología de campo, ¿no? Del estudio ahí en fin, te lo imaginabas, no sé, anillando al caimán con las botas a la altura de la ingle, pues en los pantanos de la Florida, ¿no? Y ese tipo de, bueno, pues había hecho un camino que le había llevado al final pues al desarrollo también de una serie de herramientas teóricas en biología y sociedad, pero había hecho un camino que le llevaba a sostener que Internet era la cima de la civilización, lo más importante de todo lo que habían creado los seres humanos era Internet, y que aquello había de ser salvado a toda costa, y que si entonces necesitábamos construir centrales nucleares para que Internet sobreviviera, pues estaba justificado. Entonces a mí aquello me tocó mucho, ¿no? Porque decías, bueno, si alguien que viene desde esos lugares de la ecología acaba sosteniendo esto, hostia, o sea, no era fácil de asimilar, pero pensad simplemente en lo siguiente. Yo puedo, poniéndonos en ese lugar, ¿no? Internet es lo más valioso, ha de ser protegido a toda costa, y para eso construimos centrales nucleares, en un mundo en el cual el desarrollo, entre otras cosas, de Internet y el resto de nuestros emprendimientos está haciendo que las centrales nucleares sean más inseguras que nunca. Una central nuclear necesita para funcionar pues ser refrigerada correctamente. Por eso las situamos muchas veces, en Francia por ejemplo, la gran potencia nuclear del mundo, a orillas de los ríos. Están teniendo que parar centrales nucleares porque no hay agua suficiente en los ríos para refrigerarlas. O sea, tenemos esa clase de realimentaciones. Entonces deberíamos estar preparándonos para una fase de descenso, ¿no? Que de momento pues, la mayoría de la sociedad no percibe o no quiere percibir y no acepta, pero va a ser así. Deberíamos estar preparándonos para una fase de descenso, y yo creo que una parte de eso tendría que ser cierta desdigitalización, tratando de conservar una parte de lo bueno que ha producido esto, pero no... O sea, ese imaginario de construiremos naves espaciales que nos permitirán hacer minería lunar y luego en las lunas de Júpiter y todo eso, y lo digital seguirá adelante con este ímpetu arrollador, me parece que no es muy deseable, pero me parece además que no se va a dar en esa forma. Y si se da, digamos, lo que pudiera darse en ese sentido, y que es por donde iba también, yo creo, aquella intervención de antes, digamos, sería para una fracción de la humanidad, y después de haber cometido un genocidio inimaginable con respecto a la... O sea, una salida posible de la situación en la que nos encontramos es decir, esto no da para 8.000 o para 10.000 millones, da para 100 millones de elegidos. Y esos a lo mejor sí, con todas sus inteligencias artificiales. Puedo aterrizarlo en una anécdota de hoy, muy rápida, y ya vamos cerrando. A través de un ordenador estaba leyendo hoy una noticia según la cual la inteligencia artificial requiere una cantidad de agua absolutamente inconmensurable. Y en ese mismo momento me levanto para ver si la lavadora ya había acabado el programa y para poder colgar. Y veo que la lavadora está en error. Y detecto que el error tiene que ver con que la presión del agua ha bajado mucho. Y luego escucho, ahora sí en una radio ya antigua que tengo, ya no en el ordenador, que estaban en la zona donde yo vivo, que es el Lampordà, en un pueblo, estaban ya haciendo pruebas del descenso de la presión del agua para las medidas que se van a tomar en pocas semanas. ¿No? Y cómo, ¿no? esa interrelación de las necesidades,
en este caso de internet, cómo me entero de la noticia, pero como escucho la otra, me estaba resonando a lo que estabas comentando, y cómo eso ha sido quizás media hora o un poquito más. Yo no sabía por qué, no sé si era un problema de la casa o del pueblo, y luego he visto que era una cuestión general. Como ha tenido, claro, en mi caso quizás también porque son temas que me preocupan y tal, pero ha tenido un efecto pedagógico inmediato. O sea, solo el hecho de que lo habitual de mi día a día, que es que la lavadora no pone error por falta de presión, o que si pongo el agua para fregar los platos sale con una cierta cantidad, eso ya no pasaba, no ha pasado durante media hora, me ha dado un toque de atención muy pedagógico en el sentido de cómo necesariamente voy a tener en mi concreto, en mi espacio de familia, que reeducarme y reubicarme cómo gestiono, cómo satisfago las necesidades, ¿no? Con media horita de reducción de presión del agua, ¿no? Quizás hay elementos pedagógicos que van a tener que venir más así, ¿no? De la propia imposición de la necesidad, que es la única manera, parece que en algunos casos nos damos cuenta, ¿no? No sé si sucederá o no, si ni aún así tendremos esa capacidad de aprendizaje. Pero bueno, esta mañana he aprendido algo al respecto. Pero bueno. Vamos a ver. Si os parece, lo dejamos aquí, dándole las infinitas gracias a este, ¿cómo es? Un olobionte. Olobionte, con múltiples facetas, como sabéis, poeta, escritor, ensayista, activista y sobre todo removedor de conciencias, de ideas y de ganas de seguir pues eso, aprendiendo y cambiando las cosas en lo que podamos. Muchas gracias, Jorge. No, gracias también.